Buenos días. Buenos días, gracias. Vale, bueno, me presento, yo soy Nicolás Hernández, soy de la Universidad Politécnica de Madrid y bueno, voy a ser el moderador de la mesa de Dimensión Social, ¿vale? Voy a presentar a los que están aquí conmigo en la mesa. Primero empiezo por la derecha. En primer lugar tenemos a Ángela Alcalá, que es la presidenta del Grupo de Trabajo de Atención a la Diversidad y Discapacidad y del Grupo de Trabajo de Orientación al Estudiante de CRUE Asuntos Estudiantiles y también vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Zaragoza. A su derecha tenemos a Raúl Fernández, consejero de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid. A mi izquierda tenemos a Neus Vila, presidenta del Grupo de Trabajo de Becas de CRUE Asuntos Estudiantiles y vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Lleida. Y a su izquierda tenemos a Paula Martín, que es representante del Punto Violeta de Somos Agua. Bien, en primer lugar, bueno, haré una breve introducción y luego tendremos, cada ponente tendrá unos minutos para introducir el tema y responder a varias preguntas y luego tendremos preguntas del público si las quieren realizar, ¿vale? Bueno, hay que entender que la universidad no solo es un espacio de formación académica, sino que también debemos entender la educación superior como un agente social y de cambio. Es decir, que hay, en esta universidad, en esta educación superior, hay una amplia diversidad en los colectivos que la componen, por lo que tenemos que entender que a través de la dimensión social la universidad es un agente determinante para la garantía de la igualdad de oportunidades hacia una sociedad que sea plural, que sea justa y democrática. Normalmente estos debates se suelen centrar mucho en lo que es el aspecto económico, las barreras económicas que tienen las personas para poder acceder a la educación superior. Pero la dimensión social debe ir más allá y estudiar cualquier tipo de impedimento que pueda tener una persona al acceder a la educación superior. Entonces, bueno, en primer lugar, Ángela. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Después de hablar de un tema tan importante como son las prácticas externas y el debate que ha habido, que felicito a la mesa y a todos los que habéis participado en ella, nos metemos en una diversidad, una diferencia, nos metemos en un ámbito social y, como ha dicho Nicolás, en igualdad de oportunidades. Y yo, habéis visto que traigo esto porque me parecía muy difícil hablar de discapacidad, diversidad. Os pregunto, coger un boli y pensamos, ¿qué sabemos de discapacidad y diversidad? ¿Qué tenemos al lado para saber lo que es discapacidad? Tenemos estudiantes, compañeros y compañeras con discapacidad, sabemos todo lo que ha significado tenerlos, o de diversidad. Por eso sabemos nada, podemos saber nada, podemos saber algo, o yo creo que sabemos todo o casi todo, pero me gustaría hacer una serie de preguntas. Sabéis que hay una legislación, unos principios y unas acciones positivas. Creo que es necesario saber los datos de estudiantes con discapacidad y con necesidades educativas específicas, no solo aquellos que están con la cruz del 33%, cuál es la trayectoria de nuestros estudiantes y tanto en acceso, cómo van a grado, máster, etcétera, cuál es la demanda y qué están en empleo. Por eso tenemos que apoyarnos en diferentes programas, apoyos, y en otras entidades. No vamos la universidad solo. En diversidad y discapacidad vamos unidos con asociaciones y entidades, que creo que es muy importante, y con fundaciones, porque si no, no podríamos hacer lo que queremos, que es hacer una inclusión para ir a la normalización. Por eso tenemos el marco de referencia. El marco de referencia es importante, que lo conocéis, simplemente os lo pongo aquí para que sepáis que está todo regulado, tanto en discapacidad como en educación, en necesidades educativas específicas, pero sobre todo que hay un Real Decreto que hace que en el artículo 26 tengamos un número de plazas reservadas para estudiantes con discapacidad reconocida y con necesidades educativas específicas derivadas de una discapacidad. Se está haciendo muchísimo trabajo en que se amplíe a grado y a doctorado. En algunas universidades ya está, pero tenemos que seguir insistiendo con el Ministerio para que esté incluido en en el Real Decreto. Prácticamente ahí estamos, pero nos falta todavía eso. Es un objetivo que tenemos que tener. La Ley Orgánica de Universidad hace y crea unos servicios específicos para atender a la discapacidad, que cambiamos nuestro vocabulario y vamos hacia la diversidad funcional, hacia la diferenciación. ¿De acuerdo? Ya no llamamos a nuestros servicios como discapacidad, sino como necesidades, como diversidad, etcétera. El Estatuto del Estudiante también hace hincapié en el reconocimiento de personas con tipo de discapacidad y necesidades educativas. ¿Cuáles son nuestros principios generales? Todas las universidades, todas las entidades
hablamos de igualdad de oportunidades, de normalización. Fijaros, ahí tenemos las dos palabras, inclusión, normalización. A mí me gusta más hablar de normalización porque nuestros estudiantes quieren ser normales. Lo dijo Jesús cuando habló y recogió el premio de campeones. Yo quiero ser normal y todos nuestros estudiantes quieren ser normales. Hablamos de inclusión, pero lo que tenemos que hablar es de normalización y de no visualización de la discapacidad, porque entonces estaríamos hablando de normalidad. Medidas de acción, por supuesto, adaptación de pruebas, cuota de reserva, las tasas, las becas, la superación de barreras, los productos de apoyo, el intervenir en prácticas tanto curriculares y extracurriculares. Bueno, pues ya sabemos algo, vamos a por más. ¿Cuántos estudiantes tenemos en la Universidad Española con discapacidad? Aquí sí que os voy a dar el dato prácticamente de las personas que tienen la discapacidad reconocida, porque es el dato que podemos tener, pero en todas las universidades tenemos muchísimas más estudiantes con necesidades educativas específicas que no tienen esa cruz del 33%. En la actualidad, en el 2018, 22.193 estudiantes tienen discapacidad reconocida. Fijaros cómo estamos subiendo. Simplemente he puesto el dato desde el 2008 hasta el 18. Vamos haciendo cada vez, teniendo más estudiantes con discapacidad. ¿Y esto por qué es? Claro, todas las políticas de acción que están haciendo en educación desde las edades tempranas, en primaria hasta bachiller, llegan a la universidad. No podemos cerrar los ojos a estos estudiantes. Nos llegan a la universidad porque han tenido las políticas de inclusión y normalización en etapas tempranas. 83 universidades, 22.100, pero en realidad estamos ahora, si tenemos el cómputo global de los estudiantes, es el 1,5%. Es poquito, pero vamos aumentando. Sobre todo, vamos equilibrando lo que era no presencial con lo presencial. Estamos atrayendo a nuestros estudiantes a las universidades y a que estén junto a nosotros. La UNED, ahí por comunidades autónomas, claro, hemos puesto a la UNED, ¿dónde está el vicerrector de la UNED que lo he visto antes? Ahí hemos puesto las comunidades autónomas, casi consideramos a la UNED como una comunidad autónoma del número de estudiantes que tiene, pero lo tenemos ahí porque, claro, es que el que más estudiantes tiene con personas con discapacidad. Esto sí que me gustaría que lo vierais. Fijaros, el 1,7% de los estudiantes de grado son personas con discapacidad. Solo llega un 1,2% al máster y el doctorado prácticamente no llega al 1%. Estas cifras las tenemos que incrementar. Tenemos que aumentar estas cifras con diferentes políticas que yo creo que van a salir entre todos. Si creamos un perfil, fijaros, lo tenemos ahí de alto grado, sorprende que sea un hombre, que sea una discapacidad física y que sea sobre todo de estudiante de la rama de ciencias sociales y jurídicas, tanto en grado, en máster como en doctorado. Resumimos, pues, hombre, discapacidad física y en ciencias sociales y jurídicas. Pero este dato, a mí lo que me gustaría saber es, dentro de sociales y jurídicas, dentro de arte y humanidades, dentro de ciencias de la salud, ¿en qué titulación de grado? ¿En cuál es la titulación? Porque no es lo mismo en algunas titulaciones. Por ejemplo, en Zaragoza tenemos muchísimas personas con espectro autista en las titulaciones de información y documentación. Yo creo que tenemos que saber dónde están y lo que necesitan. ¿Cuál es la trayectoria? Acceso a la universidad, estudios de grado, máster, doctorado de empleo, como cualquiera. Esto es la trayectoria que tenemos cualquiera. ¿De acuerdo? El acceso a la universidad. Hay acciones importantes que son para estudiantes preuniversitarios que se hacen para cuando realizan las pruebas de acceso a la universidad. Es importante que estemos en contacto con las consejerías de educación y ver qué han hecho ahí, trabajar con ellos para que nosotros tengamos la misma información y trabajemos en igualdad de condiciones como lo habían hecho ellos. En máster y posgrado, ¿qué hacemos? Adaptaciones curriculares, medidas de accesibilidad, tenemos programas de asistencia, becas y movilidad. Tenemos que trabajar en eso para subirlo más, para que accedan a doctorado. Las demandas de los estudiantes. Sí que quería hablar un poco de los últimos datos que hay, es que las personas con mayor tasa de paro son sin estudio.
Y luego, las personas con discapacidad de tipo psíquico son las que mayor dificultades tienen para poder acceder al empleo. Esto es un dato muy duro, esto es un dato para mí duro, pero es la realidad. Hombre con discapacidad y de titulaciones de ciencias sociales tienen más posibilidad de entrar en el mundo laboral que el resto, que mujeres, que discapacidad, etcétera. A mí me parece un dato que quería traerlo. Sí que veis ahí contratos laborales, tenemos ahí una tabla. He querido resaltar con estudios universitarios es que más contratos laborales van a tener. Tenemos relaciones con las instituciones. Ahí quiero poner otra vez que necesitamos seguir trabajando con el Ministerio, con los dos ministerios, tanto el de la educación como el de innovación, para la reserva, para acreditar las necesidades educativas, para visualizar todo lo que estábamos, y estamos colaborando con diferentes entidades. Una de la colaboración ha hecho posible la guía de adaptaciones de la red Salud, importantísima, con unas pautas que nos pueden ayudar muchísimo, más todo el tema de becas. Fijaros la oportunidad, becas de la Fundación 11 de Universia. CRUE, Fundación 11 y el Ministerio están trabajando en formación curricular en diseño. Estamos trabajando en campus inclusivos, en convocatorias, etcétera, en guías. Lo hemos aprendido casi todo, pero sabemos más, tenemos dudas. Yo creo que tenemos muchas dudas todavía y necesitamos trabajar mucho más. Gracias. Gracias. Raúl. Bueno, yo, si me permitís, voy a coger el micrófono así. Siempre se hace un poco complicado, o bueno, en este caso es la primera vez, hablar después de Ángela. Yo no tengo un preci tan bien preparado, la verdad. Y la verdad es que bueno, intentaré mínimo estar a su altura. En este sentido, quiero darle las gracias a CREUP, en este caso a la ejecutiva, por confiar en mí para estar hoy aquí en esta mesa. Tan importante, ¿no?, como es la dimensión social. En este caso, a mí se me pidió que intentara centrarme en los minutos que me dais en todo lo que tiene que ver con la cuestión de ayudas y de becas. Claro, cuando nosotros hablamos de ayudas y de becas, nos parece en un primer plano que es algo muy bueno, ¿no? En el sentido de que, jope, pues como si nos van a dar dinero para poder estudiar a todas las familias que a lo mejor no pueden hacerlo, si nos van a dar cualquier tipo de ayuda para poder movernos a la ciudad más cercana donde podamos hacer nuestro grado, ¿cómo a nosotros nos va a parecer esto mal, no? Entonces, en este sentido, yo quería leeros dos definiciones, que es una un poco más larga que la otra, pero creo que las conocéis mucho mejor que yo en la mayor parte de los casos, que es la definición de educación pública y la definición de educación gratuita. Nosotros lo hemos oído en un montón de sitios, ¿no? Por una educación pública, gratuita y de calidad. Y yo, en un montón de sitios en los que estoy, como por ejemplo recuerdo en alguna que otra asamblea de CREUP en los últimos 2-3 años que he podido compartir con todos vosotros, preguntarle a muchos compañeros que qué era eso. ¿Qué es eso de una educación pública? ¿Qué es eso de una educación gratuita? Porque suena muy bien, ¿no? Nosotros lo podemos decir en alto, ¿no? Enarbolando en algún caso alguna bandera verde o con una camiseta de la educación pública para todos y para todas. ¿Pero qué es, no? Entonces yo he traído dos definiciones. En este caso, como íbamos a hablar de becas, me voy a centrar un poco más en qué es eso de pública y de gratuita. Me vais a permitir leerlas, no vaya a cometer algún error y os diga algo que no es cierto. Educación pública. Sistema de gestión estatal que asegure tanto el derecho a formarse y a estudiar adecuadamente en base a las necesidades de la sociedad en su conjunto y no en base a intereses privados. Claro, en este sentido, pues todos más o menos teníamos, aunque no sea en estos términos, algo parecido en la cabeza. Y educación gratuita, que es un poco más corta, supresión de trabas económicas para garantizar el acceso a la educación, teniendo en cuenta cuestiones como vivienda, transporte y otros muchos ejemplos que se ponían en esta definición, que nosotros dejaremos en un etcétera. Claro, lo que yo digo como reflexión
es que si nosotros creemos que nosotros tenemos una universidad pública, las becas son una anomalía, ¿no? Se supone que el sistema estatal debería garantizar el derecho a formarse y estudiar adecuadamente. Nosotros no tendríamos por qué necesitar becas, ¿no? Entonces, como reflexión, pues por supuesto, nosotros no tenemos esa educación. Ojalá en algún momento tuviésemos una educación lo más adecuada posible a esto, esa es mi humilde opinión, para que no necesitásemos en este sentido de este tipo de becas ninguno de los estudiantes, ¿no? Y que todos pudiéramos venir a la universidad pública independientemente de nuestra situación familiar y social. Sobre este tipo de cuestiones hay muchas cosas habladas, hay un montón de cosas que hay que subsanar, porque hemos visto cómo en los últimos años, ¿no? Y algunos sois un poco más mayores que yo, no demasiado, pero habéis vivido otras épocas de la universidad. En nuestro caso hemos visto cómo para intentar que la mayor parte de las familias o de los hijos de las familias trabajadoras vayan a la universidad, se ha presionado hasta conseguir que diferentes gobiernos, pues por ejemplo CREU presionó en su momento, sigue haciéndolo con ese posicionamiento que aprobamos de nuevo en 2017, para que exista un sistema de becas a nivel estatal. Hemos visto cómo estos sistemas de becas, independientemente del gobierno que ha estado en el, digamos, del partido que ha estado en el gobierno, para ser más estrictos, han sufrido una serie de problemas y una serie de dicotomías, ¿no? Y pues por poner un ejemplo, yo recuerdo que uno de los primeros casos sobre la cuestión de becas que yo recuerdo que me pareció un poco insultante fue la cuestión de una serie de becas que la llamaban préstamo renta o renta préstamo, ¿no? Que eran unas becas que en este caso sacó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que a lo que venía a traer era como que tú le pedías un cierto dinero al Estado y a X años tú devolvías ese dinero. ¿Qué ocurre? Pues que ahora, últimamente, ¿no? Están saliendo todos esos jóvenes que ya no son tan jóvenes, que en base a la poca inserción que han tenido en el mundo laboral y a las dificultades que estamos teniendo los jóvenes, que eso es otro tema, ¿no? Para encontrar trabajo una vez nosotros salimos de la universidad, no pueden devolver ese dinero y al final terminan cargando a su familia con una serie de problemas económicos que pues podéis imaginar que los padres de todos esos jóvenes ya no son tampoco tan jóvenes y que muchos de ellos pues tienen una pensión que no siempre da para pagar estas becas préstamo, ¿no? Ni qué hablar, ¿no? Nosotros en CREUP lo hemos dicho muchísimas veces, todos los problemas y las restricciones, digamos restricciones más que recorte o bajada, que hemos vivido también con otros gobiernos, como puede ser en este caso el del Partido Popular y sobre todo a través de Íñigo Méndez de Vigo, ¿no? en su última parte. En este sentido, hay una cosa que yo creo que deberíamos reflexionar y que voy a utilizar los pocos minutos que me quedan para tratarla, y es que vivimos ahora mismo en España una situación un poco complicada. ¿Por qué? Porque los estudiantes estamos viendo, muchos de nosotros o muchos de nuestros compañeros van a votar por primera vez, en mi caso, por ejemplo, es la segunda. Somos un poco inexpertos en esto de las elecciones, somos un poco inexpertos en esto de la política. Y sin embargo hemos visto cómo, independientemente del gobierno que hubiese, ha habido cosas que nosotros creemos que son mejorables, independientemente de la que fuese nuestra ideología, ¿no? Entonces, en este sentido, a mí sí que me gustaría animar a los estudiantes que estamos aquí, por supuesto a todos los miembros de los equipos del rectorado de las universidades que estéis aquí también presentes, esforzaos por intentar participar, esforzaos por intentar alzar vuestra voz, porque independientemente de que tengan con una mayor iniciativa o que tengan una buena intención, va a haber cosas que se necesiten mejorar y los únicos que vamos a saber cómo mejorarlas vamos a ser esos estudiantes. En este sentido, creo que es muy importante que, más que confiar en que cualquier partido político pueda resolvernos la vida, vamos a pelear nosotros por ella, ¿no? Vamos a pelear nosotros por eso. En este orden, y cambiando un poco de tercio, también me gustaría hablar de la inclusión en las universidades. No voy a escaparme un poco de lo que me pidieron Pablo y Carolina,
pero vamos a hablar un poco también de la inclusión. En este sentido, yo creo que, si bien es cierto que se están dando pasos y que muchos rectorados de muchas universidades están haciendo lo posible, incluso lo tienen en su discurso de una manera muy adecuada, toda la cuestión de la inclusión, todavía queda mucho por hacer. En este sentido, muchas veces nos damos cuenta de que las personas que tengan cualquier tipo de diversidad muchas veces dependen de sí mismas, ¿no?, para buscarse, en cierto modo, y si me permitís la expresión, la vida, puesto que, si bien es cierto que ya por ley pues es necesario que haya rampas en todos los edificios y haya una serie de mejoras, ¿no?, un ascensor, hay un montón de profesores que todavía no son conscientes de los estudiantes que tienen y, en muchos casos, cuál es la situación de estos, ¿no? Hay un montón de aulas que todavía no están preparadas para acoger a todos estos estudiantes. ¿Y esto por qué se da? Esto se da pues porque a un nivel presupuestario pues las universidades lo dedican a otra cosa, y no las culpo a ellas, porque en muchos otros casos esas universidades tienen una infrafinanciación muy grande. Entonces, hay cosas que tienen que seguir cubriéndose y hay cosas a las que todavía no se les está prestando la atención necesaria, en muchos casos porque no es viable económicamente, y en otro caso porque el rompecabezas que te puede crear quitar dinero de una parte para incluirlo en otra, muchas veces haría que hubiera diferencias abismales, ¿no? Entonces, en este sentido, yo quería también, para terminar, rescatar, digamos, los dos puntos básicos de aquel posicionamiento que hablaba anteriormente de CREUP sobre la cuestión de las becas y ayudas, ¿no? Este posicionamiento es algo más extenso, ¿no? Tiene unas 6-7 páginas y no lo voy a leer porque me parecería tener la cara muy dura, pero sí que me gustaría deciros cuáles son las dos ideas principales que saca. La primera es que el sistema de becas tiene que ser garantizado a nivel estatal, porque también sabéis que hay muchas comunidades y depende de la comunidad autónoma, las becas son de una manera o son de otra, e incluso en las propias universidades hay universidades como la mía, ¿no?, que tiene, como la Universidad Complutense, que tiene un sistema de becas propio. ¿Para qué? Pues para subsanar que, en este caso, las becas del ministerio no son suficientes para todos los estudiantes. Entonces, nosotros sí que entendemos que ese sistema de becas tiene que ser garantizado por el Estado y tiene que ser un sistema mucho más flexible de lo que es ahora, ¿no? Cuando nosotros miramos un sistema de becas, parece que estamos pasando una especie de oposición, por decirlo de alguna manera, sota, caballo y rey. Si tú no cumples con sota, caballo y rey, tú no tienes la beca, cuando hay casos mucho más concretos, casos muy diferentes y casos en los que las cuestiones pueden cambiar mucho. Entonces, en ese sentido, creemos que se tiene que ser mucho más flexible en estas cuestiones y se tiene que tener mucho más en cuenta la situación concreta de los estudiantes que están pidiendo esa beca y, digamos, un estudio mayor que el garantizar simplemente que, en base a una especie de fórmula matemática, pues tú tienes una beca o tú no. Y, por otro lado, entendemos también la importancia de la supresión de la nota mínima para sacar estas becas. ¿Por qué? Pues porque si nosotros nos ponemos en el caso de un estudiante que está sacando un 5, ¿no? Decimos que para acceder a las becas, o en el gobierno, nos ponen que necesitamos un 6,5, ¿no? Normalmente suele ir dependiendo de la rama de conocimiento, normalmente creo que en artes y humanidades es un poco más, en ingeniería es algo menos, pero bueno, en este sentido, nosotros entendemos que si un estudiante está sacando 5, si necesita una beca y no se la han dado porque ya hemos visto que el sistema es un poco inflexible, a lo mejor ese estudiante está sacando un 5 porque no está estudiando todo lo que debe, desde luego, pero no está estudiando todo lo que debe porque tiene que sacar el dinero de otro sitio. Entonces, ¿cómo está sacando ese dinero? Pues muchas veces son estudiantes que están trabajando a la vez, ¿no? En mi mismo caso, sin ir más lejos, o son estudiantes que necesitan de alguna manera buscar cualquier tipo de rédito económico, por otro lado, esté regulado o, decepcionantemente, no lo esté, como en algunos casos, ¿no? Entonces, en este sentido, creemos que la supresión de la nota mínima es una de las cuestiones más importantes para las ayudas y para las becas. Y en un principio no tengo mucho más que hablar, así que luego, si tenéis cualquier tipo de pregunta, no sé si Nico nos va a dejar que las hagáis ahora o las hacemos todas luego al final. Sí, mejor luego al final. Mejor luego al final, ¿no? Sí. Pues es todo. Muchas gracias. Vale, genial.
Gracias, Raúl. Neus, cuando quiera. Bueno, pues buenos días a todos. De nuevo, yo también quiero agradecer a CREUC, que ha sido el impulsor de esta reunión en la que nos encontramos profesores, de alguna manera vicerrectores, con estudiantes, porque eso es lo que nos hace, digamos, que crecer a todos, ¿no? Y para mí es muy importante tener vuestras opiniones. A veces nos resulta difícil tenerlas en las propias universidades. Por lo tanto, en fin, me alegro mucho de poder estar aquí. Para hacer mi breve presentación, la verdad es que me he basado en las preguntas que planteabais. Yo soy muy ordenadita y digo, CREUC me pregunta esto, pues yo contesto esto. Las preguntas eran si existen barreras sociales para la educación superior y si el modelo actual de tasas y becas es adecuado para permitir el acceso a la educación superior. Obviamente las respuestas a estas cuestiones son muy simples. Sí a la primera, no a la segunda. Eso está claro. Pero como estamos ante realidades poliédricas, no podemos dejar de, digamos, de quedarnos con eso simplemente y revisemos un poquito más cuáles son los aspectos más destacados que explican estas respuestas y, como no, también evidentemente sus diversos matices. Algunas cosas las voy a repetir porque las ha dicho ya, perdona el nombre, no recuerdo, Raúl, perdona, Raúl. Bueno, en primer lugar, si nos situamos en un plano social y de igualdad, es obvio que las oportunidades para acceder a estudios superiores no obligatorios deberían ser iguales para todos aquellos que son capaces y lo desean. Es decir, que ese acceso nada tuviera que ver con los recursos económicos de que disponen las personas que quieren hacer esos estudios o sus familias. Pero sabemos que eso no es así por múltiples motivos, que no detallaremos aquí absolutamente, pero desde el punto de vista de lo previo a la universidad, hay un estudio reciente de Save the Children, que hemos trabajado también bastante en CRUE, que incide sobre esta cuestión. Ellos estudian básicamente lo anterior a la universidad, aunque hacen algunas menciones también a la universidad, y analizan diversos factores en relación con las oportunidades para ese estudio, digamos, en los niveles anteriores al universitario. Para resumir, punto 1. Los hogares de nacionalidad de fuera de la Unión Europea son los menos favorecidos, los de orígenes migrantes. 1 de cada 10 hogares de origen migrante recibe beca, 1 de cada 3 en hogares nativos, siendo el riesgo de pobreza del 55,4% frente al 21% de los segundos y el abandono escolar del 35% frente al 15%. Por tanto, ahí tenemos ya también un elemento que nos tiene que hacer reflexionar. En la educación no universitaria se produce un abandono escolar importante por falta de medios y por falta, digamos, de apoyo económico y de otro tipo. Y, en tercer lugar, un 50% de hijos de progenitores sin estudios postobligatorios no llegan a la universidad. Esto es un poquito un resumen, muy resumido, evidentemente, de un estudio importante y bastante amplio que hizo, como digo, Save the Children. Por lo tanto, lo que está claro es que el sistema de becas y ayudas en las etapas preuniversitarias necesita mejorar y mucho, porque esa es una de las vías que permite que lleguen estudiantes a las universidades. Bien, para aquellos que ya llegan a los estudios universitarios, la cosa tampoco resulta fácil, porque esa educación postobligatoria resulta que tiene un alto coste, dependiendo básicamente de comunidades. Globalmente, España tiene, como sabemos todos, uno de los niveles de precios públicos universitarios más altos de Europa. Creo que somos los cuartos en Europa, los cuartos países por arriba, con las tasas más altas. Por delante solo tiene países como Irlanda, Reino Unido, Holanda, etcétera, Italia, etcétera. Eso tanto en grado como en máster, aunque en algunos países la diferencia entre grado y máster es curiosa porque, por ejemplo, Grecia tiene un precio con un precio de máster altísimo, mucho más que la media de España, en cambio tiene el grado muy barato, así que tampoco todo es exactamente así. Todos sabemos que entre 2008 y 2009 y 2017-2018 todas las comunidades aumentaron sus precios públicos para la enseñanza superior. Galicia con menor intensidad, 5,1%, pero Cataluña y Comunidad Valenciana con una mayor intensidad del 94%. Eso es mucho, francamente mucho. Y eso tampoco se compagina fielmente al esfuerzo de las familias, puesto que comunidades con niveles de renta elevados, como País Vasco, Navarra o Baleares, registran menor esfuerzo de las familias que las de otras comunidades, como Valencia, por ejemplo, que ya hemos dicho que ha tenido un aumento tremendo, pero que da mayor esfuerzo de las familias, o Castilla-La Mancha. En consecuencia, estamos ante otro tipo de desigualdad que hay que añadir, como digo, a las anteriores. Así, para conseguir que la cuestión económica no fuera una barrera para el acceso a los estudios superiores, yo creo que solo hay vías como
primero, mayor ayuda en las etapas previas a estudios superiores, rebaja de las tasas universitarias, unos precios en sintonía con otros países europeos como Francia o Bélgica, y recordemos que hay diversos países europeos que llegan incluso a la gratuidad. Raúl ha hablado de que no debería haber becas, claro, si es gratuito el estudio universitario, entonces ya no hace falta las becas. En cualquier caso, como esta no es la situación ahora, pues también lo que necesitamos es un sistema de becas y ayudas al estudio que afronte y resuelva estas desigualdades a partir de un presupuesto en el que se vuelva la beca como derecho subjetivo a la equidad, que es eso lo que debería ser. Es decir, toda persona que reúna los requisitos ha de tener la posibilidad de tener la beca. Eso es lo que antiguamente, ya me gusta utilizar este tema, antiguamente era, pero que a partir de un cierto momento todos sabemos que aparecieron las cuantías variables y todo eso para ajustar los presupuestos. En estos momentos, como tampoco tenemos presupuesto, pues la cuestión está como está, ¿de acuerdo? Todo eso, permitidme que diga que sería lo ideal, sobre todo sin afectar a la financiación de las universidades públicas, porque la verdad es que las universidades públicas lo que hemos tenido también es que afrontar muchas cuestiones de este tipo y bueno, nuestras financiaciones son lo que son en estos momentos. Bien, como la realidad no es esa, al menos por ahora, ya que el contexto político y económico en estos momentos es complejo y en poco vaticina soluciones como las descritas, porque además en estos momentos el esfuerzo presupuestario de España en becas y ayudas al estudio está en menos de la mitad del que por término medio realizan los países de la OCDE. Estos son datos que evidentemente yo no soy socióloga, pero los he consultado y creo que me merecen todo el respeto del mundo y la credibilidad. Bien, de ahí que la presión de CRUE, nosotros como CRUE, ante el Ministerio para que se dote el presupuesto para becas de forma adecuada y se modifiquen algunos de los criterios para la designación de becarios, ha sido y es muy potente, y no de ahora, sino que llevamos así ya desde el año 15, 16, vamos repitiendo, vamos remodelando y vamos planteando al Ministerio todas nuestras reivindicaciones, muchas en consonancia con las que hacéis también desde CREUP. Por lo tanto, eso yo creo que es importante. Una de las cosas en las que coincidimos en que la calificación académica no debería ser un motivo de exclusión para acceder, permanecer y optar a las becas para estudiantes con recursos escasos, ya que a estos se les aplican requisitos académicos distintos a los estudiantes que no necesitan beca. Cualquier estudiante, haya tenido la nota que haya tenido, puede acceder si en su casa pues tienen el suficiente dinero para tener. Entonces eso es una discriminación con respecto a los becarios, porque a esas personas se les pide, no, pero tú tienes que tener un tanto. Si no tienes eso, bueno, ya sabéis que ahora, digamos, para el primer curso es un 5. Esto sí se consiguió, es lo poco que se ha conseguido. Pero en cualquier caso todo esto hay que seguir, digamos, intentando que vaya consolidándose, ¿de acuerdo? O también, por ejemplo, el hecho de que no se dé beca para asignaturas matriculadas por segunda vez, cuando evidentemente sabemos que las personas que tienen dificultades económicas tienen que dedicar el coste de oportunidad, que antes Laura lo mencionaba, pues tiene sus costes también. Entonces esas personas seguramente no pueden dedicar tanto tiempo al estudio como la persona que está completamente con las espaldas cubiertas, con lo cual también entonces esas personas tienen una mayor penalización. Digamos que estas son las cuestiones que creemos que son básicas. Hay muchas más. La lista de las propuestas de medidas de CRUE que pasamos en enero, el 23 de enero del 2019, es larga, tiene 3 páginas, así que hay muchas cuestiones ahí. Bueno, lo cierto es que para seguir con los matices de esta cuestión se han generado otras posibilidades de apoyo económico, también las ha mencionado Raúl, creo, que emanan o de las comunidades o de las propias universidades, con lo cual algunas comunidades han establecido también sistemas de becas o ayudas que atienden a aquellos que por los motivos que sean no han podido acceder a las becas generales del Ministerio, ¿de acuerdo? Las universidades, creo que me permitiréis que también haga, digamos que un poquito en fin, sacar un poquito de pecho, si es que es digamos la frase se me permite, porque hemos hecho muchos esfuerzos con todo tipo de ayudas. Los nombres cambian en cada universidad, pero los conceptos son los mismos. Algunos se hablan de ayudas al estudio, otras de situaciones económicas graves o sobrevenidas, o etcétera, etcétera. Son todas aquellas personas que por las cuestiones que sean no pueden acceder a las becas generales, porque
no sé, las familias monomarentales, por ejemplo, o los que progenitores no tienen recursos, no tienen ingresos, todo este tipo de personas, pues bueno, tenemos presupuestos en las universidades para ayudarles. Tenemos también algunas universidades ayudas tipo beca salario, es decir, que claro, son personas que no podrían acceder a la universidad y tienen, digamos, una capacidad y unos resultados buenos, entonces los ayudamos nosotros para que puedan salir. Evidentemente, para el desplazamiento, para el alojamiento, para cosas diversas, aprendizaje y acreditación de idiomas, para movilidad. Es decir, yo creo que las universidades dedicamos, si miramos en nuestros apartados de qué cantidad de dinero dedicamos a todo este tipo de ayudas a los universitarios, yo creo que es importante y vale la pena comentarlo. También se ayuda a los estudiantes mediante otro tipo de becas que recurren a la contraprestación. Por ejemplo, el estudiante desarrolla alguna actividad de tipo laboral, profesional o investigadora, siempre de carácter formativo. Quiero insistir en eso, siempre de carácter formativo. Antes se ha hablado de prácticas, aquí estamos ante, por ejemplo, uno de los modelos, que es las becas de colaboración, esas llamadas becas de colaboración que estamos intentando cambiarle el nombre, así dejarán de dar también tanta confusión, sobre todo en la sociedad y en las propias universidades. Por las que se recibe una compensación económica. Son, bueno, pues creo que son las de introducción a la investigación también, aparte de las del Ministerio, que el Ministerio también tiene las becas de colaboración en departamentos, que son también de carácter de investigación. Esa coincidencia de nombres a veces nos causa mucho problema y mucha confusión, por eso optaríamos por darle otra denominación. Por tanto, digo, el esfuerzo de las universidades y de los propios estudiantes es lo que de alguna manera también creo que hay que tener en cuenta para matizar las respuestas a las cuestiones de inicio, pero no para excluirlas. Es decir, lo ideal sería lo que hemos dicho al principio. Otra cosa es que seamos realistas y hemos de saber que, en fin, que vamos a tener que seguir, digamos, ofreciendo estas ayudas a los estudiantes. Yo creo que también, desde el punto de vista de la existencia de barreras sociales para la educación superior, me gustaría también destacar un hecho, que es el hecho de que existe una distribución de universidades en el territorio español muy razonable. Si no hubiera cambiado este panorama desde hace muchos años, sobre todo para los que somos los más viejos del lugar, ¿verdad? Muchos menos estudiantes hubieran podido acceder a la universidad, a los estudios universitarios. Hay quien suele decir que en España hay demasiados universitarios o que hay demasiadas universidades. Es absolutamente falso, ni lo uno ni lo otro es cierto, lo cual no quiere decir que no haya que atender a otros niveles educativos, como por ejemplo el de la formación profesional. Creo que sería muy interesante que se pudiera también, digamos, potenciar e impulsar también este otro nivel que tiene también mucha relación con la universidad. No tiene eso que verse en conflicto, pero yo creo que ambos modelos tienen que ser apoyados y promovidos. En cualquier caso, para terminar, creo que la educación es el motor y el ascensor social más importante que hay, y no solo para los individuos, sino para un país. Creo que fue un rector de Harvard que dijo que si creen que la educación es cara, prueben con la ignorancia. Podemos, creo que, mejorar esta reflexión, porque un rector de Harvard también dice, bueno, es otro tipo de universidad, pero creo que lo que podemos asumir nosotros es que lo verdaderamente caro para un país es la ignorancia, y por eso el Estado debe invertir prioritariamente en educación con el objetivo de que la equidad social sea una realidad en este campo. Gracias. Genial, muchas gracias. Paula. Bueno, primero dar las gracias por invitarme. No siempre tengo la oportunidad de hablar a un público que está lleno de autoridades académicas que deciden sobre el futuro de nuestra universidad. Preguntaban, o la pregunta era si existe igualdad real en las universidades. Yo en este caso voy a hablar de la situación de las mujeres y del colectivo LGTB en la universidad. Desgraciadamente se nos sigue entendiendo a las mujeres y al colectivo LGTB como una anomalía dentro de la universidad.
¿Esto qué significa? Bueno, recuerdo que las mujeres tienen una incorporación a la universidad bastante tardía. No es hasta 1910 en el Estado español que se aprueba que las mujeres pueden estudiar en la universidad y bueno, entraron mujeres como Concepción Arenal, por así decirlo, y este tipo de mujeres se tuvieron que adaptar a unas instituciones que estaban absolutamente conformadas por hombres. Es decir, que digamos que estas instituciones no tenían un carácter neutro, tenían un carácter absolutamente masculinizado y una forma de funcionar masculina. Es decir, este carácter masculinizado de la universidad, digamos que se puede manifestar de diferentes formas. La primera y quizá la más visible de estas es la comparación entre hombres y mujeres en el número de autoridades académicas, ¿no? Por ejemplo, sabemos que hay un mayor número de rectores y de decanos que de decanas y rectoras. Y luego, por otro lado, también el número de cátedras suele ser escandalosamente superior el de los hombres. Dando datos del Plan de Igualdad de la Universidad Complutense de Madrid, hablan de que el 75% de las cátedras son de hombres, comparándolo con un 25% en el caso de las mujeres. Sin embargo, si nos vamos a los datos también aportados por el Observatorio del Estudiante de la Universidad Complutense de Madrid, vemos que los estudiantes de nuevo ingreso, el 60% son mujeres. Es decir, tenemos una base en la universidad feminizada, mientras que la cúspide académica, por llamarlo de alguna forma, es absolutamente masculina. Es decir, que las mujeres todavía no están decidiendo sobre lo que ocurre en nuestra universidad. Por otra parte, y sobre todo en lo que más manejo quizás como persona que forma parte del Punto Violeta, del campus de Somos Aguas y como representante de la Comisión de Acoso Sexual, Sexista y LGTBI-fóbico de la Complutense, el acoso sexual y sexista y LGTBI-fóbico es otro mecanismo de discriminación que se da hasta estos colectivos en la universidad. No solo que sea un mecanismo de discriminación, sino que también es un mecanismo de expulsión de la universidad. Es decir, muchas estudiantes muchas veces abandonan sus carreras académicas o incluso intentan finalizarlas lo más pronto posible para no volver nunca. Hay estudiantes que se ven todos los años que de repente hay un día que desaparecen. Por otro lado, en el caso de docentes o de personal de administración y servicios, muchas veces se ven obligadas a dimitir porque no pueden soportar más la situación. Bien. Según un estudio realizado por Noelia Higareda y Encarna Bodelón en 5 universidades del Estado español, ellas hablan de que un 24% de personas han sufrido acoso sexual en la universidad. Si nos vamos a los datos de la Universidad Complutense de Madrid presentados en noviembre, del pasado 2018, en este caso aumentando también a acoso sexista y LGTBI-fóbico, se habla de que un 29% de personas han sufrido acoso en esta universidad. Estamos hablando de que en la Complutense somos 100.000 personas, es decir, que hay aproximadamente 30.000 personas que han sufrido acoso en esta universidad. Es decir, viendo estos datos, podemos decir que el acoso como tal no es arbitrario, ni casual, ni ocurre de manera aislada, sino que forma parte de una cultura institucional. Y yo creo que esto es importante entenderlo, ¿no? Bueno, como supongo que sabréis, las universidades públicas y todas las universidades del Estado español están obligadas a tener protocolos de acoso, ¿vale? Según la Ley 3/2007 de Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres. Aunque hay algunas universidades que todavía no tienen protocolo de acoso y de hecho hay universidades que teniendo protocolo de acoso ni siquiera lo han activado. Estamos hablando de una ley que es de 2017, es decir, que han pasado ya 12 años de ello. Yendo a los datos ahora mismo de las denuncias,
Hicieron un estudio el año pasado, Pícara Magazine, y ha sido actualizado por El Salto Diario sobre acoso en la universidad. Y hablan, estuvieron preguntando a todas las unidades de igualdad del Estado español, hablan de que ha habido 275 denuncias por acoso en la universidad, siendo 102 de ellas por acoso sexual, las 73 por acoso laboral, aunque normalmente existe una fina línea en lo que se considera acoso laboral o acoso por razón de sexo, o incluso acoso sexual, y luego otras 100 denuncias que no han sido especificadas de qué tipo son, ¿no? Bien, es decir, no hay denuncias. Prácticamente. Estamos hablando, como decía, según los datos del estudio, de Noelia y Gareda y Encarna Bodelón, que el 24% de personas de la universidad de todo el Estado han sufrido acoso. Es decir, estamos hablando de miles de personas y solo estamos hablando de 275 denuncias. Vale. Viendo los datos también de la Universidad Complutense de Madrid, hablando de ese 29% de personas que declaran haber sufrido acoso, en la Universidad Complutense de Madrid se aprobó el protocolo de acoso en diciembre de 2016, el 20 de diciembre, y por ahora solo hay 32 denuncias. ¿Qué significa que no haya denuncias, no? Normalmente se entiende, o parece, que si no hay denuncias es que el acoso no existe. Todo lo contrario. Si no hay denuncias es porque las instituciones y las universidades no están respaldando a las víctimas ni están articulando los mecanismos de protección y de sanción necesarios para que estos casos no se produzcan. Es importante decir que el acoso sexual, sexista y LGTBI-fóbico no es lo que desprestigia a las universidades. Lo que desprestigia a las universidades es que las universidades no se estén haciendo responsables del acoso y lo estén silenciando. Vale. En esta línea decir que con estas denuncias, aunque sean escasas, todavía ningún profesor ha sido despedido por acosar. También es interesante señalar que en muchos de estos casos la situación de acoso se produce entre personas que tienen una desigualdad jerárquica, es decir, profesores que acosan a sus estudiantes o personas hablando, por ejemplo, de catedráticos a profesoras asociadas, etcétera, ¿no? Entonces, denunciar muchas veces supone jugarte tu carrera académica, puede suponer un suspenso y puede suponer una situación bastante complicada emocionalmente, por así decirlo, y curricularmente. El caso quizá más sonado de acoso en la universidad fue el caso de la Universidad de Barcelona, que 14 estudiantes denunciaron a un catedrático por acoso sexual. Se presentó la denuncia, hubo un profesor que denunció por estas personas, la universidad silenció la denuncia y no fue que hasta que intervino la Universidad de Harvard, porque este profesor daba una ponencia ahí, que le pidió a la Universidad de Barcelona que pasaba con esa denuncia. Después de interponer la denuncia, este catedrático y sus colegas, que también tenían medios de comunicación cercanos, empezaron una campaña de difamación de las víctimas. Todo esto sumado a las autoridades académicas de la facultad, que todavía no querían coger la denuncia. Para cuando la denuncia ya llegó a Fiscalía, esta denuncia ya había prescrito. La Fiscalía dijo como tal que el acoso sexual se había producido y que si no hubiese prescrito, este profesor hubiese ido a la cárcel. Desgraciadamente, esto pasa demasiado a menudo porque también los protocolos de acoso
son excesivamente burocratizados y muchas veces, cuando ya se llegan a interponer sanciones, los casos han prescrito. Luego quizá uno de los casos más recientes que hubo movilizaciones estudiantiles fue en la Universidad de Valencia, que estudiantes de esta universidad se encerraron en la facultad ante la pasividad de la universidad al haber denunciado a un profesor por acoso sexual. Es decir, actualmente nos encontramos ante una situación que ni las autoridades académicas ni las víctimas conocen los mecanismos de denuncia, que hay universidades que todavía no tienen protocolos de acoso en la universidad o que nunca los han activado, que las víctimas tienen miedo a denunciar ante posibles represalias que puedan ocurrir y que la universidad no está garantizando las medidas de protección adecuadas para que las víctimas se sientan seguras al interponer una denuncia, y que finalmente el poco porcentaje de personas que denuncian no se sienten amparadas por la universidad y ni siquiera hay medidas sancionadoras a los acosadores. Entonces, como decía antes y lo vuelvo a repetir, el acoso no es lo que desprestigia a las universidades, lo que desprestigia es que las universidades no se estén haciendo cargo de los casos de acoso y los estén silenciando. Y actualmente en las universidades se está condenando a las víctimas a una espiral de silencio. Y bueno, invito a la reflexión, sobre todo de equipos rectorales. Y nada, muchísimas gracias. Genial. Bueno, Ángela quería hacer un pequeño comentario. A ver, yo creo que hay un dato que me gustaría recalcar porque ha pasado así, como yo le pasa así. Y a raíz de lo que había dicho Raúl, me parecía importante cuando los profesores no conocen a los estudiantes que tienen discapacidad, cuando hay barreras, etcétera. Nosotros tenemos una red que la ley hace que haya unos servicios de atención a la diversidad que crean una red, que estamos más de 60 y que son ellos los técnicos, los especialistas, los que están trabajando cada día más para que nuestros estudiantes sepan a dónde acudir, y ellos son los interlocutores con los profesores para eliminar barreras, etcétera. ¿Y qué ocurre? Que a veces los propios estudiantes no conocemos que existan estos servicios. Quiero decir, si alguna vez tenemos a estudiantes que están un poco despistados, vamos a llamarlo así, llevémosles hacia los centros, porque desde luego a mí me encanta ser la responsable de la red porque son unas personas excelentes y hacen un servicio magnífico a la comunidad universitaria en general, ya en particular a los estudiantes. Y otro dato que quería hablar también con Raúl y que os lo quiero contar porque yo creo que es una de las luchas, además de muchas de las que ha expuesto Paula, hay una cosa que es importante. Los estudiantes con necesidades educativas específicas y sobre todo con discapacidad tienen unos medios y unas adaptaciones durante toda su etapa escolar y en bachiller, etcétera. Yo no sé por qué si de repente dejan de ser discapacitados, ya no necesitan prótesis, ya no necesitan tener barreras arquitectónicas, ya no necesitan un asistente personal, nada cuando llegan a la universidad, porque nos abandonan. No tenemos medios, las universidades tenemos que tener medio porque tenemos que recibir a esos estudiantes. Y de repente se corta las ayudas técnicas, se corta todo. ¿Por qué? Si acaban de llegar. O sea, es que eso es otra de las cosas que quería decir, que tenemos que seguir luchando para que todas esas ayudas que han tenido los estudiantes durante sus etapas tempranas y durante el bachiller, que en algunas comunidades ya se los quitan, no los quitemos, porque si no, no estaremos garantizando la igualdad. Y tenemos que pensar que esos estudiantes necesitan unas adaptaciones siempre, unas adaptaciones curriculares no significativas, que tenemos que quitar ese pensamiento que tenemos, que los profesores, estoy hablando con profesores, ay pobre, no puede, bueno, yo lo apruebo y ya lo aprobará esto, porque estamos haciendo un flaco favor a todos nuestros estudiantes para comparar, porque no van a querer una inclusión y una normalización. Que yo creo que era una reflexión que se me había olvidado y que quería ponerla encima de la mesa, perdón, porque como me decían que tenía que ir muy deprisa. Para seguir un poquito con esta cuestión, simplemente quería indicar también,
no penséis que lo que quiero solo es reivindicar el papel de las universidades, no, realmente no, sé que tenemos muchos problemas que resolver, pero pensad que en este tipo de cuestiones, justamente ayer, ahí está la vicerrectora de la Universidad de Barcelona, con la que comparto también muchas reuniones en Barcelona, tuvimos los datos de todo el censo de estudiantes discapacitados de Cataluña. Fijaos que desde el año 2002 hemos pasado de 195 al 2017 a 3.411 personas que han llegado con niveles de discapacidad del 33%, es decir, son las que están, digamos, de alguna manera detectadas. He de decir que hay más, porque en mi propia universidad los datos no cuadraban y lo tuve que decir, digo, tengo más de los que ponen ahí. Pero en cualquier caso, eso significa que hay una concienciación general de que estos estudiantes ya, de alguna manera, también no es maravilloso, pero aún ya tienen una atención en los niveles previos y por lo tanto nos llegan mucho más a las universidades. Y si también hacemos ahí un esfuerzo, las universidades y las comunidades para dotar de recursos, etcétera, lo que necesiten para eso. Yo creo que es interesante también saber esa evolución, porque también da un poquito de reflejo de la sociedad, cómo ha cambiado en este sentido, pero que evidentemente tenemos que seguir ahí trabajando muchísimo. Y luego están todos los estudiantes que aquí no están reflejados, pero que son todos los que tienen necesidades educativas especiales, que también tenemos grandes problemas, porque muchas veces, si ellos no lo dicen, nosotros los vamos descubriendo a medida que van pasando los meses, el curso, etcétera, porque hay un profesor que se da cuenta, que hay algún compañero, o porque hay ellos mismos o ellas mismas que deciden, bueno, pues decir que necesitan tal o cual cosa. Entonces, todo esto, digamos que es un mundo muy complicado. Y luego, una de las cosas que también se habló ayer, concretamente, es algo que tú has hecho mención, y es que necesitamos saber más. Una de las cosas que no sabemos es qué tipos de discapacidades tenemos. Con este censo que tenemos, bueno, pues hay un porcentaje muy bajo, sabemos qué es lo que está pasando, pero no sabemos más. Entonces, sí necesitamos tener, digamos que más censos y más información sobre todo esto para poder actuar, evidentemente. Trabajar desde la Fundación Universia con la universidad en cifras, precisamente en esos temas, porque no podemos, están como muy diluidos y no es la realidad. Entonces, creo que es necesario, y sobre todo es necesario que cuando nos pregunten a las universidades y nos pregunten que hagamos una encuesta de evaluación, que respondamos, porque en este momento el estudio que ha hecho Universia, que es maravilloso, no hemos respondido todas las universidades. Por pereza, porque no tenemos servicio, por no sé qué, pero entonces no estamos reflejando la realidad de nuestros estudiantes. Vale, genial. He visto que por ahí hay una pregunta. Quería hacer una reflexión así un poco transversal. La mesa es sobre la dimensión social y un poco están bien los datos, que se den datos relativos a las distintas cuestiones. Si veis, se han tratado cuestión de discapacidad, cuestión de becas y la necesidad de ayudas y cuestión bueno, pues de igualdad, acoso, etcétera, ¿no? Yo creo que, al igual que decía esta mañana y ayer, yo lo veo un poco más optimista en el sentido de que, por ejemplo, mi universidad este año ha celebrado el 15 aniversario de la Oficina de Atención a Personas con Discapacidad. Solo 15 años. Una universidad con 500 años de existencia, solo 15 años, ¿no? En cuestiones, como señalaba Paula, pues los datos empiezan a aflorar. Y ya hay datos, ya hay algún estudio. Yo me quedo con el lado positivo del estudio de acoso de la Universidad Complutense, en el sentido de que sale ese porcentaje de acoso y acoso ambiental, pero que es 3-4 veces menor que cualquier estudio de la calle. Luego, lo que yo saco la conclusión de que en el ámbito universitario hay menos acoso proporcional. ¿Estoy contento? No, para nada. Yo creo que tanto con la cuestión que has señalado, que para mí es vital, Paula, es muy importante y es verdad que vamos las instituciones a lo mejor a una velocidad, bueno, intolerable, ¿no? Para los colectivos y para algunas personas, sobre todo para una víctima de algo, ¿no? Pero igual considero el estudiante que tiene que abandonar los estudios o la persona con discapacidad que no puede realizar las prácticas. Lo que quiero trasladar un poco en positivo es que las barreras de la dimensión social, la mayor barrera es la invisibilidad de muchas de estas barreras y que por fin yo creo que la universidad se ha tomado en serio la responsabilidad social, se la ha tomado en serio. Que vamos despacio, que llevamos poco,
¿Que falta mucho camino? Sin duda, pero que yo creo que ya es imparable, que ya no hay marcha atrás. Y es verdad que os necesitamos, a los estudiantes, que nos insistáis en, es que esto tiene que estar para ayer. Y que, bueno, pues en la medida de nuestras posibilidades vayamos poniendo. Yo en esto también hago referencia al Estatuto del Estudiante Universitario, que es un documento de cabecera, porque ya señalaba todos los derechos fundamentales y todo esto que estamos hablando está ahí recogido. Que tenemos que ir más deprisa, sin duda, pero que estamos por el buen camino. Yo, en ese sentido, es verdad y ha salido, deberíamos mejorar, y lo decía también antes, la comunicación entre estudiantes y los responsables de tomar alguna medida, y luego pues que estéis ahí siempre con el palo, ¿no? Que es fundamental para avanzar. Yo creo que en algunas cuestiones como la discapacidad tenemos cosas resueltas. Ángela ha señalado algo vital para la universidad. En esto tampoco nos ayudan las administraciones, ni regionales ni nacionales, estamos absolutamente solos. Tampoco nos compensan ese cupo del 33% que tiene exención de pago, tampoco nos ayudan con las necesidades educativas, con las DEAs, etcétera, etcétera, y la situación no es buena. Pero a pesar de ello, la universidad hoy puede decir alto y claro que, por ejemplo, en discapacidad, las adaptaciones curriculares, yo el que tenga interés, hay un documento de CRUE de adaptaciones curriculares que supera con creces las adaptaciones de secundaria. Entonces, con menos medios hacemos más. Imaginaos si entre todos conseguimos que nos den más medios. Gracias. Genial, gracias. Hay una pregunta también por ahí. Sí, la chica. Sí. Bueno, sí. Aprovecho ya que tengo el micrófono y por alusiones, aquí la Universidad de Barcelona, y no quiero entrar en debates, pero sí lo que quiero matizar es que al final la universidad es un reflejo de la sociedad y estos cambios que se han dicho, este es un caso que empezó en 2011 y en estos años las universidades, igual que la sociedad, ha cambiado mucho y se ha sensibilizado muchísimo. Y en este caso en la Universidad de Barcelona, pues no voy a disculpar la actitud que en su momento hubo, que era la actitud que había en la sociedad, pero este caso ahora mismo no ocurriría y me quedo con eso. Desde ese momento hasta ahora pues hay un vicerrectorado dedicado solo precisamente a igualdad social. Esas comisiones de igualdades, que era puro voluntarismo en cada facultad de 4 personas más o menos sensibilizadas, pues son órganos que forman parte del gobierno, de la universidad. Los protocolos de acoso eran en ese momento pues un papel que se tenía que hacer y se quedaba en un cajón y ahora se han puesto en marcha. Yo creo que nos hemos de quedar con eso y en este sentido ser optimistas. La situación es la que es, pero gracias a Dios pues, o afortunadamente es mucho mejor de lo que era hace 8 o 9 años en los que podían ocurrir precisamente esos casos. Yo quería solo comentar una cosa que no me ha parecido muy correcta que ha dicho Ángela en la presentación. Creo que no está bien hablar de personas normales o normalizar y todo eso porque ¿cuál es la definición de normal? Porque no creo que sea muy correcta. Y Yo he puesto en la boca lo que los estudiantes dicen. Yo quiero ser normal. O sea, yo no he dicho qué es la normalidad, para nada. La normalidad, porque yo creo que nosotros somos todos discapacitados, porque cada uno tenemos nuestras propias capacidades o discapacidades. Y veamos el foro que hay aquí. No. Yo lo que, a lo mejor porque no he entrecomillado, lo que quería decir es que el estudiante cuando viene te dice, oye, es que yo quiero ser normal. Esa normalidad es que no se le visibilice, eso es lo que yo entiendo como normalidad. Perdona si que era la definición de normalidad no es tener unas características o un coeficiente para nada, sino como que él tiene que ser igual a la otra persona. Eso, perdona si no se ha entendido bien, era en ese sentido solo. Y aparte, también comentar que en el momento en que cuando estás en
primaria, secundaria, el sistema excluye a según qué personas porque no se considera que entran dentro del grupo que tienen que continuar estudiando, o en el momento que un profesor te dice, mira, mejor tú no estudia bachillerato porque no estás capacitado para eso, o no te plantees tampoco ir a la universidad y dedicarte a las ciencias porque no es lo tuyo. O si ya empezamos así, es como que directamente el sistema se va elitizando y va descartando a personas que pueden ser igual de aptas que las otras. Muchas gracias. Me hubiera gustado que hubieras estado en un congreso que hicimos de información y orientación en la Universidad de Zaragoza en septiembre, donde precisamente salió esto. O sea, todo lo que es orientación. A veces la orientación que hacen nuestros compañeros en general, no está bien dirigida, porque a lo mejor te dicen no puedes hacer esto, porque no valoran bien las capacidades. Pero sobre todo a mí me hubiera gustado que hubieras oído a una estudiante con una alta discapacidad física, con una discapacidad por encima del 85%, que le habían dicho que no podía hacer tal, y ella quería ser ingeniería informática, y lo hizo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros podemos orientar, pero siempre, lo que he dicho, ayudar a que tú puedas, y también es verdad que todos no somos capaces de poder hacer una titulación. Yo me siento incapaz, de verdad, de poder hacer una titulación de ingeniería o de física. Creo que mi cabeza no es física. Yo soy otra cosa, pero física no. Pero lo que sí que tenemos que ayudar es a las personas que dudan, no ponerles límites, sino ayudarles a salvar esos límites. Pero eso no se hace, o sea, eso se hace desde educación a lo mejor. Nosotros sí que cuando venimos, yo creo que en ninguna universidad se le dice a un estudiante, tú no puedes hacer esto. Yo creo que en ninguna, por lo menos yo no tengo esos datos, y si no sería muy preocupante. Lo que se les ayuda es a decirle, pero además, si hicieras esto, igual te gusta más, igual puedes hacer mejor, no sé qué. Pero yo, por lo menos yo te hablo en la Universidad de Zaragoza, jamás se le ha dicho a nadie, tú no puedes hacer esto. Para responder también un poquito a esto, yo creo que es muy importante que universidades y las consejerías de educación trabajen juntas, porque evidentemente cuando llegan los estudiantes no sabemos lo que les han dicho. Es decir, tenemos que tener mucho contacto con todo el profesorado y sobre todo con los orientadores en secundaria, sea eso o sea también ya bachillerato. Es importantísimo. El gran problema es que a veces se hacen esfuerzos, pero se vive a veces un poquito de espaldas en lo que es los niveles educativos anteriores a la universidad. Y yo creo que eso también deberíamos irlo corrigiendo. Creo que en determinadas comunidades, determinadas universidades se está haciendo, pero debería ser algo un poquito más importante. Me duele que digas eso y que supongo que ha ocurrido en Girona, pero pienso que el Departamento de Educación en Cataluña debe también atender a eso, y por parte nuestra, digamos, de las vicerrectoras que estamos en las comisiones pertinentes, es algo que también queremos trabajar, es decir, ese trabajar conjuntamente, porque como dice Ángela, a nosotros ya nos vienen orientados, entonces no podemos hacer nada. Pero es muy importante que en educación y en los niveles previos podamos trabajar juntos para eso, para que no haya límites. Pero también es cierto, yo soy filóloga como Laura, hay cosas que no, yo no voy a hacer arquitectura ni medicina como ella, hay cosas de este tipo. Entonces la orientación siempre ha existido, incluso hace 1000 años cuando yo era un adolescente también se hacía, pero se ha de hacer con sentido común y sobre todo sin poner límites a quien duda, como dice Ángela. Pero hay que trabajar conjuntamente, si no las universidades, a eso sí que, ¿cómo podemos responder? Me vuelvo a presentar, Sergio Romero, Universidad de Girona. Yo os voy a traer un caso práctico que es real, os contaré unos hechos, ¿vale? Y os pediré como mesa de dimensión social que nos deis una solución o intentéis ayudarnos, porque nosotros desde el Consejo de Estudiantes, desde la universidad, pues en este caso concreto no encontramos la solución, ¿vale? Este año se ha matriculado una chica que es sorda en la Universidad de Girona, ¿no? La Universidad de Girona, con prisas, pues ha contratado a una
junto a la unidad social, ha contratado a una empresa privada para que haga de intérprete a esta chica en las clases. Bueno, sigo. Vale. ¿Qué pasa? Que el año que viene se quiere poner a concurso público. Situaciones que hay. Se han cambiado de intérpretes varias veces. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, el intérprete no tiene el lenguaje específico del grado. ¿Qué pasa? Que la chica pues, se ha quejado repetidamente de este problema. ¿Qué pasa también? Que la empresa privada pues, no puede darle el mismo intérprete en todas las horas lectivas que ella tiene. Otra queja que hay. Y claro, con todos estos problemas, la empresa privada el año que viene, previsiblemente, y casi seguro ya os lo digo, no se va a presentar al concurso público. Y solo hay esa empresa en Girona. O sea, desde la Universidad de Girona hay voluntad y muchísima voluntad para ayudar a esta persona, pero no se dispone de los recursos. No encontramos la solución nosotros y que si nos podéis ayudar, pues lo agradeceríamos mucho. Gracias. Bueno, entonces te voy a plantear yo un problema. Tengo 2 alumnas sordas que están haciendo una biotecnología y otra aquí, te lo digo, Universidad de Zaragoza. Justo ese problema con 2 estudiantes, que además estamos poniendo bucle magnético en aquellas personas con implante coclear para facilitar, pero hay personas que todavía necesitan lenguaje de signos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que no hay empresas públicas que hagan lenguaje de signos, no nos dejan trabajar. A mí lo que me gustaría es trabajar con las personas que hacen formación profesional y hacen un lenguaje de signos para poder trabajar conjunto. Yo le hice la propuesta a nuestra Consejería de Educación, trabajar conjunto para que fuéramos trabajando y enseñando, que una cosa es signar para hablar aquí y otra es signar para momentos determinados, en titulaciones determinadas, que a veces es muy, muy difícil. Y además, por ejemplo, también en filología inglesa, ojo, signar en inglés o en otro idioma, quiero decir. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay, por lo menos lo que ocurre en Zaragoza, aquí estamos más compañeros, lo que ocurre en Zaragoza es que tienes que abocar a contratar a empresas. Nosotros concretamente tenemos una empresa que se llama Asta, pero sí que a raíz de que ya llevamos varios años, hemos apretado un poco las condiciones y le hemos dicho, 1, no nos puedes cambiar el intérprete. Hemos exigido y hemos dicho que nos tenían que garantizar que otro, que siempre fuera por el mismo intérprete, que tuviera un curso de formación y sobre todo que entendiera. Porque claro, yo me imagino signando en una titulación donde me hablan de matemáticas, no sé qué, que yo soy de ciencias de la salud, bueno, podía asignar y llevarlos a la catástrofe. Entonces, ¿qué pedimos? Que estas personas que hay con lenguaje de signos se especialicen, entre comillas, en las diferentes áreas. Eso es lo que estamos intentando en la Universidad de Zaragoza. Yo no sé en el resto, Ana, sí. Tenemos a una estudiante haciendo bioquímica. Nosotros nos hemos encontrado igual con el tema de las empresas. ¿Cómo lo hemos resuelto de momento? Con personas que se han tenido que hacer autónomas. Personas especialistas en lengua de signos que se han tenido que hacer autónomas, pagar las cuotas, etcétera. ¿Qué pasa entonces? Que la universidad tiene que pagar o asumir un precio por las horas que tiene esa persona elevado, porque claro, le tiene que traer a cuenta, darse de alta, si no vive en esa ciudad tiene que desplazarse, etcétera, etcétera. Claro, es un coste elevadísimo, pero es la solución que hemos encontrado para que la persona no estuviera cambiando de empresa, de intérprete y tal. Problema, que la persona autónoma no se puede poner enferma. Entonces, claro, estamos en bucle con esta. Pero tengo otra también con 2 estudiantes grandes dependientes, que ahí sí que hemos tenido que recurrir a empresas y que te va cada 2x3 de manera unilateral subiendo el precio acordado. Y esto es una trampa por parte de las empresas una vez que se están ofreciendo el servicio. Esa es la garantía también cuando tienes a un gran dependiente de que siempre vas a tener una persona tanto para tutorías como para las clases como para exámenes. Y ahí no hace falta que sea la misma persona. Entonces, para poder tener disponibilidad, el precio que estamos
pagando, y lo decía Julio muy bien, todo ese coste lo estamos asumiendo las universidades sin ningún tipo de ayuda por parte de las instituciones públicas. Yo creo que estamos todos de acuerdo que el coste de algunas personas, de los servicios de atención a la diversidad, el coste mayoritario se lo llevan los asistentes personales y los intérpretes. Fijaros, es que además es muy duro, lo hemos dicho todos, ¿cómo puede ser que nos vuelvan a dejar solos en este sentido? Quiero decir que es otra de las cosas que a lo mejor tendríamos que trabajar con el Ministerio diciendo no se pueden quitar las ayudas técnicas personales. ¿Vale? Sí. Vale, o sea, yo quería comentar un poquito con este tema porque es verdad que yo tengo mucha información sobre esto rápidamente. No sé si habéis contactado con la FESOCA, que es la Federación de Personas Sordas de Cataluña, y que ofrece un servicio especializado para determinados momentos. No sé si habéis contactado con ellos. Vale. Claro. Seguimiento de una titulación. Claro, a lo mejor se podría plantear eso para la CNS, que es la Confederación Nacional de Personas Sordas, que bueno, yo tengo bastante conocimiento. Y puede que se haga un grupo de trabajo específico para ello. En este caso, quizás una solución que tendríamos que estudiar como mínimo las universidades catalanas, que hacemos muchas cosas juntos, es que no hemos de hacer la guerra cada uno por nuestro lado, sino que si sale tener estos concursos a empresas se hagan para cubrir todas las necesidades de todas las universidades de un mismo territorio, por ejemplo. Y así tenemos más fuerza y se cubren. Porque en Girona habrá uno y en mi universidad hay 20. Pero igual la empresa está más, entonces empieza a estar interesada y cubre también el de Girona para poder cubrir los 20 de la Universidad de Barcelona. Y esto es una cosa que hemos de empezar a plantear ya al CIC, en nuestro caso, para que sea algo conjunto. Cuando vamos de la mano vamos mejor que cada uno por su lado, y esto creo que es básico. Sí, solo para añadir que realmente en Cataluña tenemos eso que se llama Unidiscat, que agrupa muchas de las acciones. Esta concretamente no la tenemos planteada, pero sí es cierto que es una de las que, y más ahora, digamos, que aquí ha salido un caso, digamos, del territorio catalán, sería interesante también que pudiéramos, digamos, reivindicar esa situación. Tenemos muchas acciones conjuntas y eso la verdad es que nos facilita mucho la vida, y en ese caso yo creo que es importantísimo. Bueno, ya me informan que nos hemos quedado sin tiempo, o sea que... Dime, ¿quieres...? Bueno, vale. Sí. Yo soy vicerrectora de la Universidad de Valencia, no quería hablar, pero bueno, voy a retomar el tema de la igualdad de género y el acoso sexual. Yo no quería hablar porque el caso que se ha comentado de la Universidad de Valencia es demasiado reciente, está todavía gestionándose, entonces no puedo dar mucha información, pero un poco yo sí que quería ir en la línea de los vicerrectores de la Complutense y de la Universidad de Barcelona para dejar claro que las universidades sí hemos avanzado mucho en temas de igualdad y de igualdad de género. Quizá a nivel de aplicación no hemos avanzado al ritmo que sería deseable, pero a nivel de concienciación sí. A nivel de concienciación sí hemos avanzado mucho. Tenemos todos nuestros protocolos y en la Universidad de Valencia sí se activó el protocolo. No hubo silencio y además lo activó la rectora el mismo día que el rectorado tuvo conocimiento del caso, porque ese es otro problema, que las víctimas muchas veces lo tienen tan claro y tan interiorizado que se creen que los demás también lo saben, pero no lo saben. Entonces, por ese miedo a la superioridad jerárquica, muchas veces no se pone en conocimiento de quien tiene que activar el protocolo. En cuanto la Universidad de Valencia a nivel de rectorado lo conoció, activó el protocolo se está ejecutando y a partir de ahí pues no puedo decir nada más, por supuesto. Hola, era un comentario
sobre este tema de la dimensión social de la universidad, como que en toda la mesa como que se ha hablado un montón de justo la inclusión dentro de lo que sería como limitar las barreras sociales dentro de la propia universidad, y como que se centra mucho en un aspecto como que es súper importante, que es la dimensión social dentro de la propia comunidad universitaria, pero como una crítica, como que yo veo como en cierto sentido un vacío dentro de lo que es la política universitaria aquí, es como que está muy centrada en la universidad dentro de sí misma. Y sí que como una reflexión que quería hacer es que, bueno, mi madre es argentina y este verano viajé allí y vi como un poco la situación allí, y algo que me llamó mucho la atención es que allí se entiende la extensión universitaria de una forma muy diferente y que además muy interesante, en el sentido de que la universidad hace un montón de cosas dentro de la propia sociedad como de dimensión social, no, o sea, de ir a atajar temas sociales desde la propia universidad hacia afuera, que tiene tanto un apoyo institucional como muchos de los colectivos estudiantiles o tal, sí que hacen cosas. Por poner un ejemplo, cuando fui a la Facultad de Derecho, tienen un montón de mesas los distintos colectivos estudiantiles que estaban dentro del equivalente a las delegaciones, y muchos pues hacían pues asesoramiento legal en las prisiones, o se iban a hacer asesoramiento legal a los barrios del extrarradio de Buenos Aires y todo ese tipo de cosas. Y sí que como que un vacío que veo dentro de la Universidad Española, como que sí que igual se intentan hacer políticas de inclusión dentro de la propia comunidad universitaria, pero la relación hacia afuera es un aspecto súper importante que muchas veces se queda fuera. Sí, muy bien, muchas gracias. Un tema que se ha comentado en la mesa, pero que todavía nadie ha salido a comentarlo, es el tema de la educación gratuita, de la educación pública y gratuita. Yo, cuando hablan de que la universidad debe ser gratuita, que es educación gratuita, me entran muchos escalofríos. Y explico por qué. La universidad y la educación jamás va a ser gratuita. Decir que la universidad es gratuita puede llevarnos a una serie de confusiones que nos haga perder la responsabilidad de las decisiones que se están tomando, no solo ya al nivel de la gobernanza de la universidad, sino de los propios estudiantes. Por lo tanto, es una mala definición, ya que existe un coste para el Estado. Sin ir más lejos, el grado en Administración y Dirección de Empresas de mi universidad le cuesta a la Comunidad de Andalucía, a la universidad, le cuesta 2,5 millones de euros al año. Por lo tanto, decir que la universidad es gratuita cuando estamos asumiendo unos costes, pues bueno, creo que debemos hacer matizaciones. Y por supuesto esto entra dentro del diseño responsable del mapa de titulaciones, que bueno, ya podremos, que tampoco es objeto del debate, ¿no? Con el tema de las tasas, yo siempre me remito a una intervención que hizo el anterior consejero de universidades de la Junta de Andalucía, Ramírez de Arellano, que fue también el rector de la Universidad de Sevilla, y es que dice que no existen tasas, que lo de las tasas es un copago más y que por lo tanto debe ser eliminado ese tipo de copago. ¿Cómo debe ser eliminado? Bueno, pues las tasas simplemente no deben existir. Lo mismo que una universidad, bueno, lo mismo que la educación primaria, la educación secundaria, el bachillerato son gratuitos, la universidad, en ese sentido, no debe tener unas tasas. Y esto va todo también con el tema de las becas. ¿Se deben conceder más becas? Sí, el mundo ideal no es en el que no existen becas, no. Se deben conceder becas. Evidentemente las de matrículas eliminarlas, porque ya no existirían. Pero no podemos conceder becas a diestro y siniestro y no exigir a todos los estudiantes, que aquí está la clave, una responsabilidad con la formación que se les está dando. Una vez estamos aumentando las becas, aumentando las ayudas, debemos los requisitos de permanencia endurecerlo. ¿Por qué? Porque nosotros, si endurecemos la permanencia a través de las becas, entonces solo los estudiantes que necesiten las becas van a ser los que no puedan acceder a la universidad, y sin embargo los que no tienen becas, con el dinero que tienen sí pueden continuar estudiando. Por lo tanto, deben establecerse requisitos de permanencia a través, o sea, que sean comunes para todos y no solo que sean los de las becas, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando te ponen un 6,5 o cuando te ponen un 5, lo que sea, ya te están poniendo unos requisitos de permanencia, solo para los que tienen becas. Sin embargo, a los que no tienen beca,
pues tienen los requisitos que están actuales. Por lo tanto, si queremos, bueno, es que se te está dando dinero y tú tienes que rendir, tenemos que rendir todos. Y por lo tanto, los requisitos de permanencia deben ser más duros y las becas muchísimo más accesibles. Gracias. Buenos días, Celia Besteiro de la Universidad de Santiago de Compostela. Yo quiero dar un paso más en la línea de lo que planteaba antes Paula sobre en respuesta a las denuncias y al acoso sexual. Mi universidad, por desgracia, lleva arrastrando una experiencia con un profesor que protagonizó una serie de episodios de acoso, tanto dentro como fuera de la universidad. Creo que los primeros fueron como en el año 2015 y en el año 16 la universidad le sancionó con 2 meses de empleo y sueldo, es decir, nada. Posteriormente protagonizó una serie de episodios y yo no sé en qué medida fueron conocidos, pero desde dentro lo pasamos bastante mal en apoyo de los miembros de la manada pidiendo su liberación y su que no fuesen condenados en varias ocasiones. También tengo que decir que en el medio, durante todo este proceso, se produce un cambio en el equipo rectoral. Con relación a estos últimos acontecimientos, es cierto que él se cuidó, elaboró varios vídeos, incluso el comportamiento no fue precisamente ejemplar. La universidad no tenía mucha capacidad de sanción porque todos se cuidó mucho de que fuesen todos fuera del entorno universitario, pero en este momento, por recomendación del Servicio de Medicina de Empresa, está de baja y lo que se hizo la universidad fue automáticamente llevar el caso a la Fiscalía, ya que directamente no podía actuar. Es decir, que en la línea que comentaba antes la representante de la Universidad de Barcelona, la sensibilidad cambió bastante y desde luego en algunos sitios las formas de actuación también. Gracias. Bien. Bueno, por toda la cuestión de la gratuidad que ha dicho, siempre me confundo con tu nombre, Cervilla, pero no sé si es José María, de la Universidad de Cádiz. Hombre, pues yo creo que en realidad estamos de acuerdo. Quiero decir, creo que me he debido explicar mal o que la interpretación ha sido un poco errónea, pero claro, nosotros estamos hablando en este sentido del acceso. Por supuesto que la universidad pública es la universidad que pagamos todos, en el sentido de que hay una redistribución en torno a los impuestos y a la cuestión de la renta nacional. Desde luego que sí, y yo creo que es uno de los motivos por los que nosotros tenemos que intentar siempre enarbolar la universidad pública, exactamente por eso, porque es la de todos y las de todos los que estamos en este caso en el Estado. Entonces sí, simplemente matizar que me refería al acceso como lo ponía en la definición y por supuesto desde luego que esto no sale de ningún sitio mágico ni nada por el estilo. Si me permite, bueno, no sé si yo he entendido bien las diversas ideas, a lo mejor ya estoy espesa y no las he entendido bien. En cualquier caso, educación gratuita se entiende para los estudiantes. Las universidades tenemos un coste, pero yo todavía estoy esperando que me digan exactamente cuál es el coste por alumno, ¿vale? Porque todavía no lo tenemos claro eso. Esa famosa, digamos, contabilidad que tiene que darnos ese coste por alumno para las diversas titulaciones. No sé si me voy a ir y no lo voy a ver, pero de momento todavía no lo tenemos y eso sería muy interesante saberlo. Por lo tanto, recordemos también que hay universidades en Europa que son gratuitas para los estudiantes. Esas universidades tienen un coste. Por lo tanto, si eso es posible, es posible. Y con respecto a las becas y endurecer los requisitos, hombre, yo vuelvo a decir que la permanencia tiene una normativa. Yo creo que las universidades todos tenemos normativas de permanencia. Así que esas normativas de permanencia se aplican a todos. Pero si encima a los que tienen peores condiciones económicas se les aplica otros filtros en relación con las ayudas que puedan tener, hombre, dejadme ser coloquial, apaga y vámonos. Quiero decir que necesitamos que la igualdad sea real, la equidad sea real. Entonces la normativa de permanencia se aplica a todo el mundo. Y si un niño que tiene las espaldas bien cubiertas no aprueba y tal, pues se le aplicará lo que se le tenga que aplicar. Pero lo que no podemos es aplicar encima a algo más a los que no pueden. No sé si es que te he entendido bien o no, perdona, a lo mejor soy yo que soy espesa, pero quería matizar esto.
porque yo creo que tenemos que acabar. Hay una cosa que me gustaría, Paula, que me gusta muchísimo lo que has puesto encima de la mesa. Creo que nos hemos quedado cortos con el tema de igualdad, de LGTB, etcétera. Creo que abandero aquí a los estudiantes para que se estudie todo este tema. Sobre todo yo, a lo mejor también opto por procedimientos como los procedimientos trans, de las personas trans, que para que se trabajen en más universidades. Creo que son temas que no nos ha dado tiempo y que a mí me gustaría que sirvieran para aquí, por lo menos de reflexión, y de que nos hemos quedado un poco cortos, pero que lo tenemos ahí. ¿De acuerdo? Y te doy las gracias. Bueno, y creo que lo único que hemos conseguido las mujeres es estar en el vicerrectorado de estudiantes. Creo que en el vicerrectorado de estudiantes prácticamente estamos casi el 90% de las mujeres. Pocos hombres, Julio, y poco más. Córdoba, recuerda Córdoba. Genial. Genial. Bueno, pues ya concluimos la mesa. Muchas gracias a las personas que están aquí en la mesa conmigo. Así que... Para racionalizar el tiempo vamos a realizar las conclusiones y a continuación la clausura de este encuentro. En relación con la primera mesa sobre acceso y admisión, las conclusiones las formulará Julio Contreras. Gracias, rector. Bueno, en relación con el acceso y admisión, yo creo que una de las conclusiones que tiene que quedar de este encuentro es la garantía que dan las universidades de hacer un acceso justo, con igualdad de oportunidades, y que las pruebas sean equiparables. Yo creo que esa es la palabra, equiparables que no iguales. Desde CRUE, desde Asuntos Estudiantiles, seguiremos desde esta sectorial peleando con el gobierno que venga para insistir en la revisión de la normativa de acceso y admisión, buscando que sea con esos estándares de justa, con igualdad de oportunidades para todos los que quieran entrar en la universidad, en el sistema universitario español, pues también que nos permita a las universidades mejorar en la internacionalización y preservar, como yo os decía en mi intervención, pues una cuestión que es muy importante, que es el distrito único, que pensamos que es una riqueza que tiene el sistema universitario español. Como conclusiones generales, yo diría solo eso. Gracias. Muchas gracias, Julio. Las conclusiones de segunda mesa sobre política científica de estudiantes las formula Carolina García, que, como sabéis, es vicepresidenta de Política Universitaria. Muchas gracias. También hemos podido reflexionar sobre el papel que tiene la política científica en la sociedad. Hoy en día la sociedad cree o tiene entendido que la ciencia es un sinónimo de progreso y tiene un fleco muy importante, que es el acercamiento a la sociedad a través de la divulgación científica. Como se pudo ver ayer en la mesa, las situaciones actuales de los investigadores, las condiciones de trabajo complican mucho esta divulgación, y además, uniéndolo a la falta de financiación, a la escasez de apoyos logísticos y administrativos, suponen un reto extra para conseguir este acercamiento a la sociedad y en especial a nuestros jóvenes investigadores o nuestros jóvenes estudiantes desde el inicio de los estudios universitarios desde el grado. A pesar de todo esto, como bien se comentó, se están creando nuevas iniciativas para avanzar, también para compartir los nuevos conocimientos y, lo último, acercarlos al nivel social. Muchas gracias, Carolina. A continuación, el presidente de CREU, Pablo Alcaraz, formula las conclusiones de la mesa relativa a prácticas académicas externas. Sobre las prácticas académicas externas, sobre todo, lo que tenemos que tener claro es que son de carácter formativo por encima de todo. Y en ese sentido, lo que tenemos que revisar es la calidad de dichas prácticas y velar por el cumplimiento de los convenios y de las actividades de tutorización de las prácticas, ¿no? En ese sentido, tenemos que hacer un trabajo de reflexión y autocrítica y ver si el modelo actual que tenemos de tutorización cumple con las exigencias que tenemos relativas a las prácticas
y a través de esa reflexión buscar un modelo que se adecue mejor y que permita tener un mayor retorno de cómo han sido esas prácticas por parte del estudiante, ¿no? Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que prácticamente coincidimos en que las prácticas no deben de suponer un gasto para el estudiante en prácticas, atendiendo a ese carácter heterogéneo que tenemos en los distintos programas formativos, para no entrar en si es remuneración o si es complemento, ayuda o lo que sea, pero en cualquier caso que no genere un gasto para el estudiante. Por último, las prácticas se enmarcan dentro de un marco normativo muy complejo y es un marco que requiere reforma, pero esa reforma siempre a través del diálogo con los agentes sociales implicados. Entonces, se ha de promover esa reforma a través de ese diálogo con todos los agentes que estamos implicados en las prácticas y, sobre todo, generar conciencia social y distinguir lo que son las prácticas que puede ofrecer la universidad con las prácticas laborales. Muchas gracias, Pablo. Y por último, Neus Vila formula las conclusiones relativas a la dimensión social de la universidad. Bien, ha quedado yo creo que claro que la universidad es un importante agente social y de cambio. Necesitamos mejorar muchos aspectos, pero sobre todo es importante que no lo hagamos solos. Es decir, la universidad necesita de todas las relaciones posibles institucionales con los ministerios, con las fundaciones, las más importantes como ONCE, etcétera, para poder trabajar conjuntamente. CRUE es yo creo que un campo, un contexto de cohesión y de trabajo compartido que creo que es muy importante, y con el trabajo de CREUP también combinado pueden salir cosas, creo, interesantes. En inclusión hay todavía muchísimo que hacer, en igualdad también, pero creo que también hemos de tener la buena noticia, y la buena noticia es que ha cambiado muchísimo este panorama en unos años, de unos años para acá, en todos los aspectos, tanto en igualdad, creo que se ha visto aquí con los problemas que puede haber, etcétera, pero que se está trabajando y se está reaccionando muy bien por parte de las universidades, y también evidentemente en todo el tema de la discapacidad o de las necesidades especiales. Con respecto al tema de las becas, es evidente que, que tenemos también ahora un sistema de becas que, por la situación que hay en el país, en el gobierno, etcétera, pues está como un poquito parado, pero de ahí que tengamos también que hacer, y hacemos, esa presión desde CRUE, desde CREUP y desde las instancias que sean necesarias para que se dote el presupuesto para becas de forma adecuada y se modifiquen algunos de los criterios para la designación de becarios. Necesita también mejorar, digamos, las ayudas y, digamos, el impulso a las becas en las etapas anteriores para que puedan llegar también estudiantes y que no haya ese abandono escolar, y por supuesto necesitamos tener un sistema de becas potente que aspire a la equidad y a la, si me permitís, al derecho subjetivo de las becas, y sobre todo no hacer desigualdades dentro ya de todo ese sistema. Bueno, todos hemos estado aquí, yo creo que con esto es suficiente. Gracias. Muchas gracias, Neus. Y vamos a proceder ya a un acto formal de clausura de este segundo encuentro CRUE-CREUP. Tiene la palabra Pablo Alcaraz como presidente de CREUP. Agradeceros a todos la asistencia a estas jornadas. La verdad es que han sido muy enriquecedoras, y compartir las distintas opiniones que tenemos estudiantes, vicerrectores, rectores sobre la universidad y sobre temas muy centrales de la universidad, que muy probablemente cuando veíamos el avance de las mesas pensábamos, oye, nos vamos a quedar sin tiempo, ¿no? Igual deberíamos haber previsto más tiempo, porque al final cada tema de los que hemos abordado, para tratarlo en profundidad, pues dan pie a unas jornadas enteras dedicadas exclusivamente a ese tema, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido muy enriquecedora esta experiencia. Fue un acierto hacer el primero, y ha sido otro acierto hacer este segundo congreso, y seguro que todos los temas que hemos tratado, en las partes donde estamos de acuerdo, darán pie a una colaboración futura. Muchas gracias, Pablo. Yo también quiero decir algunas palabras brevemente. En primer lugar, agradecimiento, Julio, a la Universidad Complutense, al rector Andradas por las facilidades y por la ayuda que nos ha dado Carlos para hacer esta jornada. Sí, pero pensé que aparecía. Es que yo también soy de la delegación. No, digo Carlos. A la delegación de estudiantes de la Universidad Complutense por la facilidad de la acogida que nos habéis dado para hacer este encuentro. Como ha dicho el presidente, agradezco también la relación
ese segundo encuentro y por tanto nos conjuramos para un tercer encuentro porque es muy provechoso. Felicito a los organizadores en el nombre de la CRUE, de su presidente, que me insiste que lo salude, que no puede estar aquí. La CRUE, tanto los que somos de la universidad como naturalmente el equipo que ha organizado esto para que fuera un éxito por parte de la CRUE, y por tanto también mi agradecimiento a quien por parte de la CREUP habéis organizado este encuentro, porque ha sido un encuentro satisfactorio, muy satisfactorio, por el éxito de participación. Aquí hay muchos estudiantes, muchas universidades, muchas vicerrectoras y vicerrectores de muchas universidades, y eso es en primer lugar positivo, pero si además el debate ha sido enriquecedor y todos nos hemos cogido nuevas ideas y buscando colaboraciones concretas, por citar solo una, la que ha salido en la última mesa de la colaboración en el espacio catalán en ese ámbito, pero habrá colaboraciones más amplias, significa un acierto este encuentro. Y demuestra otra cosa con lo que quiero concluir. La relación entre CREU y CRUE, entre CRUE y CREU, que es una relación, como diríamos los juristas, de affectio societatis, es decir, que es una colaboración voluntaria e interesada. Interesada en este caso en el buen sentido, no por obtener beneficio propio de una sociedad, sino por obtener beneficio para la sociedad española y para la comunidad académica universitaria. Por eso reitero también mi agradecimiento y por todos vosotros, los ponentes, que habéis naturalmente aportado muchas reflexiones, y sigo insistiendo en la importancia de que celebremos cuando corresponda y por quienes corresponda un tercer encuentro, porque eso será buena señal de que avanzamos y que colaboramos juntos para hacer una sociedad mejor y por tanto una universidad mejor. Muchas gracias a todos.